Continuando con esta presentación de resultados, ahora vamos a ver la información, los hallazgos que encontramos sobre el tema de apoyo a la educación sexual por parte del sistema educativo. La preparación de los docentes es crucial para la buena marcha de una educación sexual integral. Entonces hicimos toda una indagación sobre las condiciones y las demandas de los docentes en el ejercicio de la enseñanza de la educación sexual, ¿no? Una cosa importante que ustedes pueden observar en esta lámina son los problemas más comunes que los docentes señalan y que ellos enfrentan en la enseñanza de la educación sexual, ¿no? Entonces, lo que más se menciona es la falta de recursos o materiales de enseñanza, ¿no? 77% de los docentes señalaron que quisieran tener más recursos a la mano, más materiales de enseñanza adecuados para la enseñanza de educación sexual, ¿no? Otro aspecto bien importante es el tema de la distribución del tiempo, ¿no? Las jornadas en las escuelas para los docentes suelen ser bastante recargadas y la posibilidad entonces de cubrir la temática de la educación sexual muestra dificultades, como acá se señala. El 60% de los docentes informan que les falta tiempo, ¿no? Esto es particularmente difícil, ¿no? Es una dificultad importante, tomando en cuenta que la educación sexual integral es un contenido transversal, ¿no? Es decir, que los docentes tienen que buscar la manera de encajar estos contenidos en su rutina, ¿no? Entonces, si ya de por sí tienen una, digamos, jornada recargada con poco tiempo, ¿no? El encajar estos temas entonces se vuelve algo muy difícil y, por ser transversal, que sería lo ideal, termina muchas veces no siendo abordado por muchos de ellos, ¿no? Luego está el tema súper clave de capacitación, ¿no? Y los docentes señalan, más de la mitad de ellos, que les falta capacitación y que su conocimiento no es suficiente para enfrentar los retos que significa transmitir estos contenidos en las aulas, ¿no? Por otro lado, dificultades que tradicionalmente en debates y en posturas contrarias a la educación sexual se señalan como argumentos, ¿no? Como por ejemplo el rechazo o la oposición de los padres o el rechazo o oposición de los propios estudiantes, vemos acá que comparativamente son bastante más bajas, ¿no? Se mencionan en una proporción menor. Otro tema sobre el que queríamos mostrar hallazgos más detallados es el tema de cuánto reportan los docentes haber recibido capacitación, ¿no? Y aquí vemos tanto lo que es la capacitación previa a la enseñanza de la educación sexual, ¿no? Es decir, en su formación, ya sea en universidades o instituciones técnicas, ¿no? Donde se forman para ser docentes, vemos que una proporción muy importante, más de la mitad, no recibió capacitación en temas de sexualidad o vinculados con la educación sexual integral, ¿no? Por otro lado, una vez que empiezan la carrera docente y están en servicio, vemos también que hay un déficit, ¿no? En el último año, por ejemplo, solamente el 8%, el último año, digamos, a cuando se recogió esta información, que fue durante el 2015, todo el año anterior, solamente un 8% señalaron haber recibido capacitación. El 22% nunca había recibido capacitación. Ahora, cuando los docentes dicen requerir más materiales, más capacitación e información, sobre todo
se refieren a 4 temas sobre los cuales ellos señalan y reportan que tienen mayor interés, ¿no? Si nos fijamos en el gráfico de mi izquierda, de la derecha de ustedes, vemos que una proporción muy importante requiere mayor información y desea recibir mayor información sobre el tema de orientación sexual y homosexualidad, ¿no? Lo hemos puesto así en cortito, la pregunta era orientación sexual y homosexualidad. Entonces, este es un tema que es controvertido, ¿no? Ese es un tema que ha estado como en el centro de las discusiones públicas en estos últimos meses, que han habido estas discusiones sobre la educación sexual en la escuela, y vemos que los profesores sí demandan que es un tema en el que les gustaría tener mayor información y mayor preparación para lidiar con las preguntas, ¿no? Y los intereses de los alumnos y alumnas, ¿no? Otros temas que son importantes y que vemos que una proporción significativa de docentes requiere información y mayor preparación es el VIH-Sida y otras ITS, métodos anticonceptivos y el tema de dónde conseguir servicios de VIH e ITS, ¿no? Estos otros temas son temas donde ciertamente se requiere un conocimiento técnico, ¿no? Y ahí los profesores están señalando que tienen un déficit y que les gustaría tener una mejor capacitación. Otro aspecto bien importante para la consolidación de la educación sexual integral en las escuelas es la posibilidad de que los estudiantes cuenten con un ambiente de seguridad emocional para hablar sobre estos temas, para expresarse abiertamente, ¿no? Este es un punto clave. Y entonces un indicador de esto lo tenemos a través de este gráfico, ¿no? De cómo está la situación al respecto. Entre alumnos que querían hacer preguntas en clase, pero no lo hicieron, ¿no? La razón por la cual no lo hicieron, que ellos señalan, es en casi un 40% que les daba vergüenza, ¿no? O 22% que no había mucho tiempo para las preguntas, nuevamente el tema del tiempo. El 21% sentía que el profesor o compañeros no iban a tomarla en serio o iban a burlarse, ¿no? Entonces, creo que estos son puntos bien importantes de tenerlos en cuenta porque este tema de la seguridad emocional es crucial, ¿no? Para que se desarrolle realmente un proceso integral desde los alumnos y alumnas. Finalmente, otro dato que les queríamos alcanzar, que no es específicamente sobre el contexto escolar, sino más bien fuera del contexto escolar, ¿no? Es otras fuentes sobre las cuales los estudiantes y las estudiantes reciben información sobre sexualidad. Y aquí creo que un dato bien importante es que el 85% de los estudiantes nos señalaron que se informan, reciben contenido sobre el tema de sexualidad a través de medios de comunicación, internet, televisión, radio, etc. Creo que este dato es bien importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces en las discusiones sobre la pertinencia de la educación sexual está implícita la idea de que si es conveniente que los estudiantes obtengan o no, tengan acceso o no, se contacten o no con el tema de la sexualidad. Pero la verdad, estamos en un momento en que ese contacto con información sobre la sexualidad se está dando, de todas maneras, vía otros medios que de repente no son los más idóneos, ¿no? El internet, la televisión, son medios poderosos que podrían ser clave para transmitir información importante, válida, legítima, pero no siempre es el caso, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener en cuenta este dato para pensar, ¿no?, la relevancia de la escuela como una
entidad que permite un filtro con este tipo de informaciones. Bueno, muy importante también el rol de la madre, ¿no? Se coloca aquí, el 70% señala que es una fuente de información sobre el tema de sexualidad. Personal de salud, ¿no? El personal de salud de centros juveniles, de centros comunitarios. En el caso de las escuelas, sí, a lo largo del trabajo de campo nos mencionaban la importancia de los proveedores de los servicios de salud como aliados de las escuelas en transmitir contenidos sobre temas de sexualidad. Y otro asunto muy importante es el rol de amigos y de pares, ¿no? Que son siempre personas con las que los jóvenes se sienten más en confianza de hablar de temas de sexualidad. Bueno, finalmente llegamos a la parte de las conclusiones y las recomendaciones del estudio. Como señaló Sara al inicio, existe un apoyo a la educación sexual en el Perú, sobre todo de los actores de la escuela, ¿no? Vimos que casi todos los directores, docentes, estudiantes apoyan la enseñanza de la educación sexual en las escuelas, la consideran importante para la formación de los estudiantes y necesarias para prevenir cuestiones como embarazos, VIH, SIDA e ITS, ¿no? Vimos que los estudiantes la consideran útiles para sus vidas personales, ¿no? Y además de todo este apoyo de los actores que forman parte de la comunidad educativa, vimos también que existen una serie de normativas que le dan respaldo, ¿no?, a los gobiernos para poder implementar la educación sexual en el Perú. Y sin embargo, esta implementación es aún bastante débil, ¿no? En nuestras entrevistas con informantes clave, los informantes claves con los que pudimos conversar para este estudio fueron básicamente tomadores de decisiones e implementadores en el campo de la educación sexual, también personas que trabajan en el campo, que son parte de la sociedad civil, y también grupos organizados, comunitarios, como grupos de jóvenes, etc. Entonces, lo que ellos nos señalaron es que observan una voluntad política débil, ¿no?, en cuanto al tema, y esto ha sido en los diversos periodos del gobierno, por ejemplo, desde la aprobación de los lineamientos que mencionamos, ¿no?, y los lineamientos que son orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación sexual integral. Estos lineamientos se aprobaron en el 2008 y desde entonces su implementación no ha llegado a consolidarse, ¿no? Eso es una tarea que aún está pendiente. También nos mencionaron nuestros informantes claves el tema de asignación insuficiente de presupuesto, lo que vinculan con el tema de baja prioridad que se le da al tema, ¿no? En cuanto a esto, ¿no?, algo que se enfatizó fue la necesidad de que este presupuesto pues sea equivalente al que se asigna a otros campos, ¿no?, del conocimiento dentro de lo que es la educación, ¿no?, como por ejemplo las matemáticas o las comunicaciones. Por otro lado, hay una falta de sistemas de monitoreo y evaluación, como también se señaló anteriormente, y esto es crucial pues para ir viendo el desarrollo de la calidad de la enseñanza. También una conclusión importante que encontramos, y tal como se ha mostrado en los datos, hay una baja integralidad en la enseñanza de la educación sexual, ¿no? La cobertura de los temas es parcial, ¿no? Vimos que solamente el 9% de estudiantes señala haber recibido algún tipo de enseñanza en todos los 18 temas que constituyen la educación sexual integral.
Y también en ese tema de la integralidad vemos que los contenidos menos abordados son los referidos a la anticoncepción y el embarazo no deseado, justamente correspondiente a un tema de tanta gravedad y de tanta necesidad de ser abordado, ¿no? Otro aspecto que se vio en términos de lo que es la integralidad es que la enseñanza de la educación sexual está basada principalmente en el temor, ¿no? Y aborda la sexualidad desde una perspectiva todavía negativa, en buena medida. Por otro lado, también vimos en cuanto a la integralidad que hay un bajo acceso al uso de materiales de enseñanza por parte de los profesores. Otro punto importante como conclusión es que los docentes están inadecuadamente capacitados, ¿no? Y esta escasa capacitación está tanto a nivel de su formación previa a la enseñanza como a la capacitación que reciben una vez que están en la carrera docente. También un bajo acceso y uso de materiales didácticos tiene que ver con esta inadecuada capacitación, y el hecho de que la capacitación en educación sexual haya sido esporádica y resultado principalmente de iniciativas apoyadas por la cooperación internacional, ¿no? Hay una mayor necesidad de capacitación, sobre todo vimos en temas de orientación sexual, VIH, ITS y anticoncepción. Bueno, entonces, en cuanto a recomendaciones, creemos que se necesitan esfuerzos coordinados para asegurar que las políticas, los lineamientos y el currículum sean diseñados e implementados siguiendo las directrices internacionales para programas exitosos con contenidos adecuados a cada edad desde la educación primaria, ¿no? Por supuesto que estos lineamientos internacionales son importantes como un referente, ya que han habido evaluaciones que ratifican que se trata de una metodología exitosa, ¿no? Que por supuesto tiene que ser adecuada a la realidad local, teniendo como principio, ¿no?, de la educación sexual integral el tema de interculturalidad. Entonces, sí, hay políticas, hay lineamientos, hay metodologías internacionales que ya han sido verificadas, adoptémoslas, pero siempre teniendo en cuenta cómo las adaptamos a las diversas realidades locales, que son además tan diversas en nuestro país, ¿no? Otra cosa que creemos que es importante es elevar el rango de la política de educación sexual para darle mayor fuerza a los actuales lineamientos, ¿no? En este momento, los lineamientos que son, digamos, el documento de política pública que de manera más amplia y más profunda se compromete con el paradigma de educación sexual integral, es ahorita un documento que nada más está respaldado en una directiva ministerial, ¿no? Y creemos que eso representa una debilidad para esta política, que debería tener un rango mayor. Claro que el solo hecho de que tenga un rango mayor tampoco es garantía, ¿no es cierto? Eso expresaría, digamos, una voluntad política, ¿no? Luego, otro asunto que nos parece importante es que se implemente un programa nacional administrado por un equipo permanente, ¿no?, que le dé, que esté preocupado de manera permanente por cómo va marchando la educación sexual integral en el país, ¿no?, con un mayor presupuesto y mecanismos de monitoreo y evaluación, como lo hemos venido señalando a lo largo de esta presentación. Mejorar la calidad de la educación sexual integral implica, además, en términos de contenidos ya, eliminar aquellos mensajes que se basan en el miedo, ¿no? Consolidar un enfoque basado en una mirada positiva de la sexualidad, una mirada positiva con la que se sientan cómodos profesores y alumnos, porque hemos visto también que un elemento crucial es la seguridad emocional en el aula. Entonces es muy importante
salir del paradigma del miedo y entrar en un paradigma de la sexualidad como un espacio positivo de exploración gradual según la edad, ¿no? Y que va a estar respaldada por el conocimiento, la evidencia científica, principios como la igualdad de género, la interculturalidad y los derechos humanos. Además, siguiendo con los contenidos y el tema de la integralidad, es importante cubrir una gama más amplia de temas y dimensiones de la educación sexual integral en el aula, ¿no? Hemos visto en los datos que presentó Sara que no hay un énfasis muy grande en el tema de habilidades, ¿no? Hay un énfasis mayor en el tema de conocimiento, evidencia, pero no tanto en desarrollar habilidades en los chicos y las chicas. Entonces, ahí esto es crucial, en particular en cuestiones como prevención de embarazos, mejorar la comunicación dentro de la pareja, tomar decisiones informadas y autónomas. Por supuesto, también mejorar la integralidad significa tener docentes capacitados con este conocimiento integral, con estas habilidades integrales que ellos mismos tienen que poner también en acción en el aula y por lo tanto fortalecer su capacitación. Antes de cerrar, quería añadir como recomendaciones el tema de fortalecer el trabajo intersectorial, ¿no? Nosotros hemos visto, como ya señalé hace un rato, hemos encontrado en el trabajo de campo que siempre se nos menciona en las escuelas la importancia de los proveedores de servicios de salud como aliados en la tarea de la educación sexual integral. Muchas veces se les invita a los proveedores a dar charlas en los colegios, ¿no? La comunidad educativa se apoya en el sector salud para la transmisión de conocimientos sobre sexualidad y creemos que esto es un potencial que tiene que ser fortalecido, ¿no? Y tal vez institucionalizarse de alguna manera, porque es crucial que los chicos aprendan habilidades, ¿no? Para acceder a métodos, para saber dónde buscarlos y que en los servicios de salud encuentren los ambientes apropiados para poder hacer ejercicio de estas habilidades y que haya un resultado exitoso en temas de prevención y en temas de salud y bienestar. Además de eso, creo que otro tema muy importante cuando se trata el tema de la educación sexual integral es el vínculo de la escuela con los padres de familia, ¿no? El contexto de la última campaña en contra de la educación sexual integral nos ha mostrado, ¿no?, que es súper importante tener a los padres comprometidos con la educación sexual integral, ¿no? Y creo que desde el Ministerio de Educación es importante que se fortalezcan estas escuelas de familia, ¿no? Que se puedan trabajar los temas de sexualidad en el marco de las escuelas de familia y solamente una incorporación orgánica de los padres, un compromiso orgánico de los padres con la educación sexual, ¿no? Entendiéndose como aliados de la escuela, puede ser la mejor fórmula tanto para el éxito de la educación sexual integral como para que propuestas contrarias a la educación sexual no tengan lugar y no puedan avanzar, ¿no? Entonces creo que esta vinculación escuela, padres de familia tiene que ser fortalecida, tiene que ser alimentada desde la propuesta de la política pública, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿no?, creo que es imprescindible señalar que para que la educación sexual integral en nuestro país sea un éxito, necesitamos consolidarnos como un Estado laico, ¿no? Y esto es una tarea a la cual, en la cual tenemos que participar desde la academia, se tiene que participar desde los diferentes ministerios y desde diferentes sectores de la sociedad que puedan fortalecer, ¿no?, una demanda clara por políticas públicas laicas que adicionalmente además son las políticas públicas
es la laicidad del Estado la que finalmente garantiza la libertad religiosa también, ¿no? No es nada en contra de la religión, sino más bien es la idea de preservar un espacio donde podamos tener políticas públicas que se basen en evidencia, en derechos, en equidad de género, en interculturalidad. En resumen, una educación sexual integral gradual, según la edad, es esencial para el desarrollo saludable de las y los adolescentes y su transición segura y placentera a la vida adulta. La consolidación de esta educación sexual integral en el sistema educativo nacional asegurará su implementación en todas las escuelas del país de manera sostenida en el tiempo. Muchas gracias.